A ver, pregunta. No acabo de entender la diferencia entre lo que hace aquí el tipo primitivo y el tipo complejo. A ver, veamos. Tipos de datos en Java y en casi cualquier lenguaje de programación hay dos. Los datos pueden ser de tipo primitivos, como estos de aquí, o tipo complejos, como estos de aquí. Básicamente los tipos primitivos son los int, float, double, booleanos, etcétera, que ya conocéis y utilizáis habitualmente. Y los tipos complejos son los objetos y las estructuras de datos, que es un tipo de objeto también. Se llaman complejos porque pues, son más complejos, tienen más cosas. Es muy sencillo, fíjate. Tipo primitivo. Aquí estos dos int a y int b, básicamente en memoria son una cajita que guarda un dato. Fíjate, int a igual a 1. ¿Qué sucede? Se crea la variable a, en memoria es una cajita que guarda el 1. Muy sencillo. Y ahora, el int b, en este caso, se crea aquí, pero como no le da ningún valor, no inicializa ningún valor, pues esta cajita pone aquí un interrogante, quiere decir que no está inicializado, que no tiene un valor definido. Y lo que vemos aquí a la derecha simplemente está intentando explicar lo que sucede cuando a posteriori hacemos b igual a a, que implica que el valor de la variable a se copia en la variable b. Entonces lo que sucede después de hacer esto, estas dos cajas de memoria se quedan de esta forma. Es decir, la A permanece con su valor 1, pero en B se ha copiado el valor 1. Lo que ya conocéis y muy sencillo y muy básico. Ahora, ¿qué sucede con los tipos de datos complejos o compuestos? Pues fijaos, tenemos string s igual a hola, entre dobles comillas. Esto es un string, una cadena de texto. Ahora, esto, fijaos que aquí tenemos varios datos, porque realmente esta cadena de texto hola no es un dato, realmente es una H, después una O, una L y una A. Entonces, y además, fijaos que pone string S, esta S mayúscula nos determina que esto es una clase, con lo cual al hacer string S igual a hola estamos creando un objeto de tipo string, parecido a los scanner que hemos visto en clase, con la S mayúscula. Internamente lo que sucede es que la S, que la tenemos aquí, tendrá una cajita, pero que dentro de esa cajita no pondrá hola. Dentro de esa cajita, a diferencia de la variable a, que era un entero que guardaba el dato, aquí no, es un tipo de dato complejo. La S lo que contiene es la dirección de memoria de otra zona de memoria donde se guarda el dato hola o toda la secuencia de HOLA. Esto en arrays o vectores o matrices sucedería lo mismo. De hecho, en cualquier objeto, en cualquier cosa que no sea de un tipo de dato primitivo. Entonces, esto es relevante entender cómo funciona internamente, porque a la hora de copiar datos, de manipular datos o estructuras de datos complejas o objetos, sobre todo cuando veamos funciones, es relevante entender qué es lo que está pasando aquí, ¿vale? Porque claro, si aquí en la S realmente, a ver, aquí pone una flecha porque se suele decir que la S apunta a una zona de memoria donde está el texto hola, ¿vale? Pero realmente la S lo que guardará es una dirección de memoria, pues yo qué sé, la 0739, ¿vale? Me lo invento, es una zona de la memoria donde está el dato complejo hola, el string con todas sus letras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que sucede al hacer string s igual a hola. Luego hacemos string r, igual que arriba con la b, no le damos ningún dato, ¿vale? Se puede hacer. Se crea la cajita r, que podrá apuntar a una zona de memoria donde hay un string, aunque ahora mismo no tiene nada, es un interrogante, ¿vale? Y cuando hacemos, después de esto, al hacer r igual a s, lo que sucede es que el dato que hay en s se copia en R. Pero fijaos, no se copia todo el texto. Aquí el dato de A se copiaba en B, y entonces este 1 se copiaba en la B, y por eso aquí teníamos otro 1. ¿Vale?
Aquí abajo sucede lo mismo, pero teniendo en cuenta lo que he dicho, que se guarda, o sea, el dato que contiene es la dirección de memoria, donde está el texto hola. Y eso es lo que se copia. Por lo tanto, si aquí la dirección de memoria 0739 o lo que sea, esto es lo que se va a copiar en R, que es lo que vemos aquí. Se va a copiar la dirección de memoria 0739. Por lo tanto, R también apuntará a la misma zona de memoria donde está el objeto string, donde está ese texto hola o el texto que sea. Es decir, tanto S como R apuntan al mismo objeto con la misma información. Arriba no. Arriba contiene el mismo dato, pero son distintos. Aquí hay un 1 y aquí hay otro 1, ¿vale? Que son el mismo valor, pero son zonas de memoria distintas y si cambio una, no afecta a la otra. Aquí sí. Aquí S y R apuntan al mismo sitio. Es el mismo objeto. Si yo después de hacer esto, R igual a S, hago un println, estupenda letra, hago un println de R, se va a imprimir el texto que hay en S. Y si yo pudiese, en este caso no es posible porque los strings en Java son inmutables, pero con otro tipo de objetos sí que es posible. Pero si yo pudiese este texto cambiarlo y decir, vale, este objeto texto hola, ahora va a poner, yo qué sé, José, si yo pudiese hacer eso, que repito, con otros objetos se puede hacer, ¿vale? Justamente con strings no se puede, pero lo importante que entendáis con objetos en general, estructuras de datos, que como apuntan a la misma zona de memoria, si tú modificas esa zona de memoria, afecta a las dos variables que están apuntando. Si aquí en lugar de hola lo pudiésemos cambiar y poner José, entonces tanto S como R, al imprimirlos o al hacer lo que sea, estarán trabajando sobre el texto José. ¿Vale? Esa es la diferencia entre los tipos de datos primitivos y compuestos. Que ahora mismo para los strings tampoco es tan importante, pero en los arrays sí que es muy importante. Porque en los arrays sí que vais a poder manipular los arrays y modificarlos y os puede pasar algo de este estilo. Y en las cuando veamos métodos y funciones también. También es importante porque es habitual que tú le puedas pasar como parámetro de una función o de un método un dato de una estructura de datos de tipo compleja o un objeto y hay que entender qué está apuntando a qué y qué es lo que estás modificando. ¿Vale? Eso es todo. Ánimo.